Atacó, ya. Sí. Ya listo. Comenzamos. ¿Qué es el álgebra lineal? Y es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para al momento de estudiarlo. Entonces, nosotros si queremos responder esa pregunta de qué es el álgebra lineal, y siempre nosotros tenemos que verdaderamente preguntarnos esto antes de ver cualquier tipo de temas, ¿sí? Siempre preguntarnos qué es. Entonces, en este caso nos vamos a preguntar qué es esta materia, ¿sí? Entonces, ya, bueno, ¿qué es el álgebra lineal en este caso? Pues el álgebra lineal primero, se puede describir como una rama de las matemáticas, que ¿qué nosotros decimos de esta rama de las matemáticas? Estudia las estructuras algebraicas. Y bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué son las estructuras algebraicas? Y realmente esta materia es para darse cuenta de que todo lo que ustedes hacían a veces sin pensar, ¿sí? Muchas cosas que ustedes hacían en cálculo de una variable, que hacían en cálculo vectorial o que van a hacer en cálculo vectorial, su explicación viene de esto, ¿sí? Como tal, el álgebra lineal no solo sirve para explicar las razones y axiomas de definir operaciones, de definir estructuras algebraicas, sino que realmente para lo que también sirve el álgebra lineal es para simplificar procesos, ¿sí? Por ejemplo, un gran empleo créanmelo que un excelente empleo del álgebra lineal se ve bastante en programación. Usualmente cuando nosotros trabajamos, más que todos los que sean de ciencia de datos, álgebra lineal es una materia súper esencial y importante, al igual que programación, obviamente. ¿Sí? Son dos cosas que parece que no, pero van bastante de la mano, si lo saben relacionar bien. El álgebra lineal lo que ustedes les permiten es aprender métodos algebraicos van a permitir reducir procesos, en este caso, para los que estén destinados a hacer algún tipo de programación, ya sean de alguna carrera de computación, de ciencia de datos o que sean de estadística, ¿sí? Estas dos cosas van bastante de la mano, entonces tienen que tenerlo bastante en cuenta, ¿ya? Entonces, para eso es más o menos para lo que yo les estoy diciendo que sirve el álgebra lineal. Y ahora, en cambio, vamos a pasar ya directamente a uno de los primeros temas, que es matrices, ¿ya? Como tal, es una matriz o cómo nosotros podemos definir qué es una matriz. Y como ustedes sabrán, y como se los dije en una de las clases pasadas, siempre ustedes guíense con la principal información de esta materia no es más que el blog de álgebra lineal. La SPOL tiene un blog oficial donde tiene puro contenido de la materia de álgebra, ¿sí? O sea, está todo resumido ahí, ¿ya? Y todo lo que yo doy va acorde a ese ahí. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que definir cuando nosotros vamos a álgebra es definir una matriz. Entonces, para eso, para nosotros definir qué es una matriz, nos vamos a acordar ¿cómo nosotros podríamos explicar qué es una matriz? Entonces, por ejemplo, digamos, las matrices se representan con letras mayúsculas A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una matriz puede ser de esta forma. Y digamos, si esta es una matriz A, pues sus elementos van a ser esa misma letra, pero minúscula y con doble índice. Uno, 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 2, 1, 3. Este de acá sería 2 1 2 2 2 3. Y este de acá sería 3 1 3 2 y 3 3. Entonces, se dan cuenta, de alguna manera, esto de aquí puede llegar a ser un poco bastante sencillo, ¿sí? Esta es la manera en la que ustedes pueden representar una matriz hasta ahora. O sea, ustedes pueden decir que la matriz es un arreglo y ya está. Pero para eso está esta materia, para abrirles la mente y que se den cuenta de que no solo es eso, las matrices son mucho más que eso. Entonces, eh, antes de eso, les voy a compartir para que recuerden lo que era una función. ¿Sí? Era una función, chicos. Explicación rápida. Una explicación bastante informal de lo que era una función, pues nosotros podíamos decir que una función no era más que una máquina. Se la denominaba f de x, a la cual ustedes le metían un valor x de entrada y esto les botaba un valor y o un valor y de salida. Pero ojo, este valor
era un resultado único. ¿A qué me refiero? De que un mismo valor en X no podía darle estos valores en Y. ¿Sí? Por eso es un resultado único. ¿Ya? Entonces, un ejemplo rápido de cómo puedo definir una función, casi siempre pongo este ejemplo, no sé por qué, no me preguntarán. Digamos, esta es la función f de x y a esta función la voy a llamar quitar brazo derecho. ¿Sí? Esta función se va a llamar quitar brazo derecho. Entonces, lo que hace la función quitar brazo derecho, pues lo que hace técnicamente es lo que dice, ¿no? Quitar el brazo derecho de alguien. Entonces, fíjense, ¿cómo funciona o cuál es el verdadero método de una función? Pues la función es lo que hace es esto. Yo le meto un elemento. Este elemento, por ejemplo, va a ser Juan. Entonces, Juan va a entrar dentro de la función. ¿Qué le va a pasar adentro de la función? Pues adentro de la función va a pasar esto que le queda aquí. Le va a quitar el brazo. Entonces, cuando Juan ingresa como dato dentro de la función, ¿qué va a suceder? Que a Juan lo van, o sea, nos va a salir un resultado, que va a ser Juan mismo, pero sin el brazo derecho. Y si se dan cuenta de que existe algún otro tipo de resultado, si ustedes le quitan el brazo derecho, no, ¿no? Entonces, este resultado de que Juan se quede sin brazo es un resultado único. Entonces, al ser un resultado único, hace que de alguna manera nosotros tengamos el concepto de que esto es una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque le metemos un elemento y nos busca un único elemento por fuera, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta el concepto bastante informal de función y el concepto, de nuevo, bastante pobre de matrices, ¿cómo nosotros podemos realmente definir de una manera correcta lo que es una matriz? Entonces, aquí les pongo esto y esto va a comenzar a volar la cabeza, ¿ya? Eh, si yo les digo que la matriz es una función, ¿ah? ¿Qué pasaría si yo les digo eso? Primero nos quedaríamos como locos y es como que cosas que no relacionábamos antes, ¿sí? Más que todo si venimos del pre, venimos con una mentalidad en la que las funciones no son más que los que nos enseñan, las funciones no son más que las exponenciales, las cuadráticas, las logarítmicas y se acabó, ¿ya? Pero el problema es que toda la vida está relacionada con funciones. Y en este caso, la matriz también es una función, ¿sí? ¿Y cómo se denomina esta función? Pues una matriz siempre se la define sobre lo que nosotros denominamos campo. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es el campo? El campo no es más que conjuntos, conjuntos numéricos que tienen bien definida lo que nosotros denominamos como operaciones binarias. Entonces, ahí, ya hasta aquí, hasta este rato de la clase, es ilusionante ver todo esto. ¿Por qué? Porque resulta de que a nosotros hasta ahora en el pre nos habían enseñado por ahí funciones, nos enseñaron matrices, nos enseñaron operaciones binarias, pero en algún punto nosotros le dimos relación a esas tres cosas. O sea, en algún punto nosotros vimos de que esas tres cosas realmente van apuntando al mismo resultado, al mismo concepto que nosotros queremos definir. Y la razón viene y va de que realmente va por ese ritmo, ¿sí? La matriz, las operaciones binarias y lo que viene, o sea, el campo en sí, todos esos conceptos en álgebra los van a combinar de alguna manera, o sea, en álgebra se va a compactar para definir algo nuevo. Entonces, en este caso, el concepto de esta matriz es que esta matriz es una función y esa función va a tener como conjunto de partida, pues el conjunto de partida va a ser esto. Y bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de acá? Y entonces yo debo de recordar, para nosotros poder definir de una manera formal una matriz, pues nosotros tenemos que recordar la definición informal. La definición informal me dice a mí que la matriz es un arreglo ordenado, que tiene obviamente un orden dependiendo cada uno de sus elementos, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros sabemos y hacemos de alguna manera esto. Entonces, yo lo que quiero que ustedes tengan es que una de las cosas principales que nosotros antes le veíamos a las matrices eran que, por ejemplo, eso de amarillo, todas las de amarillo son ¿qué? Las de amarillo son, ¿cómo se les llamaba? Filas, ¿no? ¿Ya? Las de amarillo son filas. Y
digamos, si yo hago otra matriz, asimismo A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, pues realmente hasta aquí, en cambio, nosotros podemos definir lo otro que nosotros denominamos como columnas. ¿Cómo se definen las columnas? Así, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿esto de aquí qué van a hacer? Esto de aquí van a ser las columnas. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos definido eso, ¿no? Y bueno, entonces ustedes se preguntarán, eh, yo tengo estos conjuntos de aquí, ¿ya? Y aquí es donde ya viene esto. Por ejemplo, este de aquí no es más que la fila de una matriz. O sea, es un conjunto que contiene todo el número de filas de una determinada matriz. Y en cambio lo de acá representa las columnas de una matriz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, asimismo, nosotros podemos decir de qué les lleva eso. Eso, les dije que el campo en general era un conjunto que tenía operaciones bien definidas. Díganme un conjunto numérico que tenga operaciones bien definidas. Pónganlo en el chat. ¿Qué conjunto así numérico que ustedes conozcan, ustedes saben que tiene operaciones bien definidas desde el pre? ¿Qué conjunto? Recuerden los conjuntos numéricos, ¿no? ¿Cuál ustedes pueden decir que es un conjunto con operaciones bien definidas? Los reales, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué les parece si en vez de K, ¿por qué se pone K en las definiciones en álgebra? K, y aquí les voy a poner, K hace referencia a cualquier campo. Es como que un campo variable, o sea, hace referencia a que puede ser cualquier campo que tenga definidas operaciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos decir de que esta sí es, ¿qué cosa? Entonces, podemos decir que un conjunto bien numérico, bien definido con operaciones, serán los reales. Y entonces, por ahí me dijeron los enteros. ¿Qué pasa si yo les digo que los enteros no? ¿Ah? ¿Cómo se queda? ¿Ah? Y tiene algo que ver con el concepto que les acabé de enseñar, lo de operaciones. Entonces por ahí comienzan a surgir dudas. Entonces todo esto que estamos viendo desde ya, de campos, de espacios vectoriales, todo eso lo vemos en la siguiente unidad. En esta unidad solo vemos matrices. Entonces todas esas dudas que ustedes tienen, por ejemplo, los enteros no son un campo, ¿sí? Pero los reales sí. Los que también son un campo son los complejos, ¿ya? Y realmente esto de aquí no lo van a entender hasta que vean la siguiente unidad. Todo eso se ve en la segunda unidad. Entonces, hasta aquí, quedémonos con esa duda. Quedémonos con que los reales son un campo, ¿sí? O sea, créanme, ¿ya? Entonces, ahora que tenemos esto en cuenta, bueno, ¿cómo funciona esta función que ven aquí? Pues lo que ustedes le dan es un par ordenado, ¿sí? O sea, ustedes le dan un par ordenado, y ese par ordenado lo que va a determinar son las posiciones de un determinado elemento de la matriz, ¿sí? Y esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual a la matriz con ese número de filas y ese número de columnas, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes definen esto? Por ejemplo, vamos a poner, ¿cómo se define esta función que ustedes ven aquí? Digamos que ustedes tienen esta matriz de aquí, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen esta matriz, ¿les parece si yo les digo, por ejemplo, ¿qué es A12? Entonces, ustedes saben de que cuando ustedes tienen A12, esto quiere decir el elemento ¿de qué? El elemento de la primera columna, no, primera fila, perdón, y segunda columna. ¿Y cuál es el elemento de la primera fila y segunda columna, chicos? ¿Están de acuerdo que sería este, no? Entonces, uno 2 2, ¿sí? Pero yo quiero que se den cuenta de que esto es una función. ¿Por qué? Porque ustedes para encontrar el número 2, o sea, ustedes para encontrar este número 2, tienen que hacer tienen que meterle valores, ¿sí? Eso quiere decir que aquí está surgiendo la idea de la máquina que les decía en un principio de funciones. O sea, ustedes meten un número i, el número i hace referencia a las filas
y meten un número J que hace referencia a las columnas. Y como obviamente la regla de correspondencia de la función es A, I, J, ¿sí? Y esta función es una función f de i, j, ¿sí? Les va a botar como resultado esto de aquí, chicos. Esto de aquí como resultado les va a botar un número real. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso los elementos, o sea, los números que tienen las matrices son que son números reales. Entonces, por ejemplo, puede botar cualquier número real A. O le vamos a poner B mejor, ¿ya? Y este B pertenece a los reales, ¿sí? ¿Os acuerdas? Entonces, hasta aquí ya vimos de que realmente sí es una función. Y para que no les quede las dudas, ¿qué les parece si vemos un ejemplo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver un ejemplo de esto de aquí? Y yo les voy a poner, definan la siguiente función. Bueno, mejor, vamos acá. Digamos, tenemos la siguiente función. Y la función que les voy a definir aquí va a ser esta acá. Vamos más rápido la nota. Ya, ya. Ahora vamos a ver. Que definan la siguiente función. Tienen la función i, j. Función les va a decir esto, miren. Ve. Esta función va a tomar valores uno y valores cero. Primero para i's iguales, o sea, para i igual a j va a tomar el valor de uno. Y para cero, para i distinto de j, va a tomar el valor de cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros definimos o representamos esta matriz? Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál es la representación matricial de esta función? Entonces, eso es lo primero que ustedes se tienen que preguntar. ¿Cuál es la representación matricial de esta función? Entonces, cuando nosotros queremos representar matricialmente esta función, lo que nosotros debemos de hacer. Por ejemplo, ahí es donde entra algo importante. ¿Qué les parece si definimos de que la matriz va a tener tres filas y tres columnas? O sea, va a ser una matriz de 3 por 3. Por ejemplo, digamos que yo dentro de la función yo quiero evaluar, o sea, eso quiere decir que y como máximo puede ser, o sea, puede ser menor o igual a 3. Y que j también tiene que ser menor o igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ejemplo, vamos a poner bastantes ejemplos. Digamos, yo quiero la posición en la fila uno, o sea, cuando i es igual a uno y cuando j es igual a uno. Recuerden de que si i es igual a uno y j es igual a uno y lo reemplazo dentro de mi función, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir esto en lenguaje verbal, informal y cotidiano, por así decirlo? Esto de aquí lo que quiere decir es que la primera, o sea, la posición que está en la primera fila, el elemento que está en la primera fila y primera columna. Y bueno, ¿quién es ese elemento? Entonces nosotros vamos a evaluar. Nosotros evaluamos uno y uno, ¿son iguales o distintos, chicos? ¿Ah? Uno, ¿son iguales o distintos? ¿Qué dicen, chicos? Uno, ¿son iguales o distintos? Son iguales. Entonces, como son iguales, ¿qué valor va a tomar? Son iguales, ¿qué valor toma? Toma uno, correcto. Entonces, esto va a tomar el valor de uno exactamente. Si yo tomo el valor de uno, pues aquí ustedes también tienen que entender que aquí lo que están buscando es la posición, el elemento que está en la posición, primera fila y primera columna. ¿Y matricialmente, quién es el elemento que está en la primera fila y primera columna? Es el A11. Entonces les está diciendo que el A11 es igual a evaluar en la función 1, y esto es igual a ¿qué? A uno. Ah, entonces si ustedes fueran a graficar la función o quieren hacer una representación matricial de esta, pues ustedes tienen en cuenta de qué cosa, de que, por ejemplo, en la primera posición voy a tener uno, ¿ya? Y así mismo, vamos a ver, ahora, ¿cómo busco primera posición? O sea, primera fila, segunda columna. ¿Cómo busco eso? Así mismo, tengo que evaluar la función en i igual a uno y j igual a 2. Y bueno, y evaluando eso, ¿son iguales o distintos, chicos?
¿Ah? Uno y dos, iguales o distintos. Estamos de acuerdo, ¿no? Son distintos. Entonces, como son distintos, ¿qué valor tienen? Llevan el valor de cero, ¿sí? Y así mismo, ¿qué les parece si hacemos, ahora ya vamos a comenzar a hacer más rápido, ya, una vez ya entendieron la dinámica? Entonces, ¿qué les parece si ahora hacemos uno tres? Uno tres sería evaluar la A uno, o ver. sea, i igual a uno y igual a uno, ¿no? Pen- ¿Qué pasó? ¿Ibas a hablar? ¿Tienes alguna pregunta? Entonces, estos en cambio, ¿qué son? Son distintos, ¿no? Entonces, sería cero, ¿sí? Ahora vamos a ver la posición, ¿qué? La posición dos uno y la posición dos uno iguales o distintos. Distintos, ¿no? Entonces, como son distintos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el valor de cero. Y así sucesivamente, vamos a hallar todos los estos. Entonces, a dos es f de dos ¿son iguales o distintos, chicos? Iguales. Entonces, si son iguales, vale uno. A dos tres es f de dos coma tres y esto es igual a cero porque son distintos. A tres uno es f de tres coma uno y eso es cero porque son distintos. Y aquí viene A32, que es f de 3,2 que esto es igual a cero. ¿Por qué? Porque son distintos. Y por último tenemos el A33, que es f de 3,3. Como son iguales, ¿cuánto vale? Uno. Chicos, presentarlo matricialmente, ¿a qué matriz les hace acuerdo esto de aquí? Vamos, quiero que piensen. ¿Qué matriz les hace acuerdo esa de ahí? Solo con el hecho de evaluar la función. Exacto, exacto, vale. Sería una matriz de identidad. Entonces, lo que acabamos de aprender de que una una matriz en este caso, una matriz de esta forma, ¿sí? O sea, esto es la representación en función de una matriz identidad. ¿Sí, chicos? Eso quiere decir de que, ¿cómo va a estar formado esto de aquí? Si siguen la regla. O sea, por ejemplo, A12 es cero, A13 es cero, A21 es cero, A22 es uno, A23 es cero, A31 es cero, A32 es cero y A33 es uno. Ah, entonces estamos en presencia de qué? De una matriz identidad. ¿De qué? ¿De cuántas filas y cuántas columnas? De 3 por 3. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, sobre esto? Entonces, esta que ustedes ven aquí es la representación matricial de qué? De una, exacto, de una matriz identidad. De esta manera se vería. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos con, una vez definimos la matriz, hacemos este tipo de ejercicios, pues sí de lo siguiente en definir, más que todo, porque es a lo que viene la clase, una vez nosotros sabemos qué es una matriz, sería definir qué es el rango de una matriz, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros definimos el rango de una matriz? Pues para nosotros definir el rango de una matriz, nosotros lo que tenemos que hacer es el siguiente, miren, les voy a poner. Ya. Antes de todo, nosotros debemos de ver esto. Déjenme un ratito, voy a buscar acá, creo que acá está el cuadradito del rango de una matriz para que lo vean. Y aquí está. La definición de lo que es un rango, ¿sí? Entonces, para esto se tienen que también acordar un poquito de las cosas que hemos visto, tanto en las clases previas como en las clases demostrativas y todo esto. Que recuerden que todas esas clases no son el contenido de la materia como tal, pero son preparaciones, ¿sí? De hecho, como tal, a mí siempre yo he dicho de que álgebra lineal ustedes lo van a aprender bien si es que tienen estos temas previos, porque sin estos temas previos se les va a hacer muy jodida la materia. Por no decir de que es una de las más jodidas o sea, por ejemplo, álgebra lineal tiene una mayor dificultad que, por ejemplo, vectorial, una variable, que materias como, incluso, por ejemplo, con materias de física, álgebra puede ser un poquito más complicado porque es un poquito más abstracto, a diferencia de física, que es un poco más práctica, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, tienen que tener bastante en cuenta de que álgebra lineal
los temas previos son los del pre. Sí, correcto, los temas previos son los del pre. Pero, o sea, son los del pre, pero ustedes lo tienen que ver un poquito de otra manera, porque lastimosamente hay cosas que no les enseñan en álgebra. O sea, en álgebra, por ejemplo, todo esto que yo les enseñé de que la matriz es una función y todo esto, ellos ya creen que ustedes ya lo saben. Y ellos directamente se van a lo que es el rango de una matriz y les enseñan a sacar el rango y se acabó, ¿sí? Y de ahí ya pasan al siguiente tema, que es sistemas de ecuaciones lineales. A mí en general me gusta ser un poco más ordenada en ese sentido y por eso incluso siempre comienzo, cuando yo doy acompañamiento, siempre comienzo antes, porque yo sé de que dando estos temas previos como que me voy a demorar un poquito más. Así le explicó. Qué bueno, me alegro mucho. Entonces tuvo un excelente profesor en el pre. En el pre. Ah, estuvo bastante bueno que le haya explicado. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el rango de una matriz. El rango de una matriz dice, sean A una matriz, C una matriz escalonada equivalente. A ver, una matriz y qué es una matriz escalonada equivalente. Pues ustedes lo que tienen que entender es que, por ejemplo, si ustedes tienen una matriz de este estilo, ¿sí? 1, 2, 3, vamos a ponerle, yo qué sé, 2, 4, 6, 0, 0, 0. Es una matriz equivalente a esta por operaciones entre filas y columnas. Por ejemplo, si se dan cuenta, ustedes podrían hacer para eliminar la fila 2. ¿Qué se les ocurre para eliminar la fila 2? ¿Están de acuerdo que la fila 2 es la fila uno pero multiplicada por 2, ¿no? Sí, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces la idea de lo que ustedes van a hacer es, a la fila uno ustedes la van a multiplicar por -2 y se la van a sumar a la fila 2. ¿Cómo se llama este método? Usualmente método de reducción por filas y columnas, o como algunos lo conocen como Gauss, ¿sí? Sino que esto no es Gauss, sino que realmente llámenlo como operaciones entre filas y columnas de matrices. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, en este caso, si es en esta operación, ¿cómo les va a quedar la matriz A? La matriz A primero es esta, ¿no? Pero si ustedes hacen esa operación que les acabo de poner ahí, pues la matriz A les va a quedar así. Primero, la primera fila queda igualita, intacta. Pero si le restan acá, -2 por uno es -2 y -2 más 2 es cero. -2 por 2 es 4 y o sea sería -4 -4 más 4 es cero. -2 por 3 es -6 y -6 más 6 es cero. Entonces les queda cero. Ya. Esto que ustedes ven aquí es una matriz equivalente entre filas y columnas a la matriz de acá. O sea que esta es la matriz A y esta puede ser una matriz C. Y ustedes pueden decir que la matriz A y C son equivalentes por fila, son equivalentes en operaciones entre filas y columnas. Bueno, entre filas no. ¿Sí? Entonces, prácticamente es llamar una matriz escalonada equivalente. Pues una matriz escalonada equivalente es decir que ustedes tienen una matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya. Ustedes a partir de esa matriz encuentren otra matriz que sea de este estilo. Si ustedes encuentran una matriz así, esta que ustedes ven aquí, esta que ustedes ven aquí, déjenme ver, acá está. Ya, esta es una matriz C y esta es una matriz A. Bueno, entonces A es equivalente a C, pero C, o sea, son equivalentes, pero además C también, aparte de ser equivalente a A, es una matriz escalonada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que una matriz escalonada es aquella que tiene una forma como esta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? También se la denomina como triangular superior, en este caso. Y también existe otra que es triangular inferior, pero que en cambio esto que ustedes ven aquí, esto es lo que contiene ceros. Entonces, todas esas cositas las tienen que recordar más que todo del pre, ¿sí? Son cositas necesarias que realmente tienen que saber para esto. Miren, entonces se define el rango de A como el número de filas no nulas de C. El rango denotará por rho de A. Entonces, ya, y esto es importante, muy importante la notación, chicos. Muchas personas utilizan esto, por ejemplo. Ya, esto está bien,
pero es erróneo utilizarlo en álgebra lineal o al menos en SPOL. ¿Por qué? Porque esta es la verdadera nomenclatura del rango, ¿sí? Es ρ, o sea, es como algo así, ¿ya? Rho de A, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes se refieran al rango, es esta la nomenclatura correcta. Entonces, por ahí, obviamente, ustedes tienen que seguir esa nomenclatura. Hay profes que no siguen esa nomenclatura y que directamente le ponen rango. Exacto, hay que llevarla a una matriz triangular superior. Entonces, por ejemplo, eh, si ustedes quieren saber el rango de la matriz A, y les voy a poner el mismo ejemplo que teníamos acá, recuerden que esta la redujimos ya, ¿no? Entonces les voy a poner, ¿cómo ustedes hallan un rango? Entonces aquí lo voy a poner como ejemplo en la de acá. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la matriz A y quieren saber el rango de A, entonces voy a poner aquí, quiero saber el rango de A. Entonces, para saber el rango de A, necesitan hacer pasos. Primer paso, llevar a una matriz equivalente, pero no solo equivalente, sino que, ¿qué más? Una matriz equivalente y escalonada. Ese es el primer paso para cuando ustedes quieren sacar el rango de una matriz. Segundo paso, ¿cuál va a ser? Ya. O sea, una vez ya ustedes tienen la matriz equivalente y escalonada de la matriz A, contar las filas no nulas. ¿Y qué son eso de las filas no nulas, profe? Pues las filas no nulas no van a ser más que las filas que contienen elementos distintos de cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que va a ser una matriz escalonada, por así decirlo. Las filas que contienen elementos distintos de cero. Entonces, eso es lo que va a ser el rango de una matriz. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hallar el rango de la matriz A, lo primero que hacemos es llevarlo a una matriz escalonada, que es la de acá. Y en esta matriz escalonada tienen que contar las filas no nulas. ¿Cuántas filas no nulas tiene esta matriz equivalente, chicos? ¿Ah? O sea, ¿cuántas filas no nulas tiene esta matriz equivalente? Vamos a ver qué me dicen. Correcto, tiene una. No tiene una. Eso quiere decir que ustedes acaban de encontrar, ¿qué cosa? El rango de A. Y el rango de A, ¿cómo se va a ver? Como rho de A. También algunas personas le ponen LDG. ¿Sí? O sea, igual lo pongo porque hay algunos que realmente lo usan. Lo correcto es utilizar rho, normalmente en matemáticas, pero ya pues. Entonces, pero el rango de A en este caso, ¿cuánto va a ser? Va a ser uno, ¿por qué? Porque tengo una fila no nula. ¿Sí? Que luego por ahí yo al menos quiero que no se metan con esto de filas linealmente independientes. Con eso, teoría, no se metan porque ustedes ni siquiera todavía saben qué es linealmente independiente. Entonces, no. ¿Qué es el rango? El rango no es más que yo tengo una matriz, ¿qué hago? Le saco una matriz equivalente y escalonada y cuento el número de filas no nulas. Y el número de filas no nulas me va a dar el rango de la matriz que yo tenía en un principio, que era esta de aquí. Entonces, bueno, siguiendo esa idea, vamos a hacer un par de ejercicios de sacar el rango de una matriz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo que está en el de aquí y podemos verificar a ver qué pasa. Entonces, ¿cómo yo saco el rango de una matriz? Aquí la tengo, ¿ya? Determina el rango de la siguiente matriz. Una matriz, o sea, una matriz muy grande está aquí. Las columnas serían X y las filas Y. ¿Puedo asumir eso? ¿A qué te refieres con que las filas sean X y las columnas sean Y? ¿Por qué? O sea, ¿por qué X y Y? No entiendo. ¿Ah?
¿A qué te refieres con que sean X y Y? ¿Ah? ¿A qué te refieres con el X y Y? No entendí tu pregunta. O sea, porque dice que para hallar el rango se usa el número de filas diferentes de cero. ¿Sí? O sea, es que no tiene nada que ver con X y Y. O sea, te refieres a que tú quieres nombrar a las columnas, que las filas sean X y las columnas sean Y. ¿Eso quiere decir? No, no está bien. O sea, no está bien. Porque date cuenta de que yo les dije acá arriba de que la matriz era una función. Entonces tú no puedes definir con X y Y. ¿Por qué? Porque resulta que tanto este de aquí como este de acá van a ser las estas. Entonces, realmente la nomenclatura correcta es que tú las definas con I y J, ¿sí? O sea, es lo mismo que definir con X y Y, pero es preferible que las asumas como I y J, porque hay veces que usan esta notación y a veces se te puede hacer muy engorroso tú utilizar X y Y. Solo por eso. Pero ahí la idea que tienes es exactamente la misma. ¿Sí? Listo. Entonces, yo ahora voy a hacer este ejercicio. Quiero saber el rango de la matriz A. Entonces, para saber el rango de la matriz A, ¿qué hago? Primer paso, encontrar, ¿qué cosa? La matriz equivalente, la matriz escalonada, ¿de quién? De la matriz A. Entonces, si ustedes quieren encontrar la matriz equivalente, pues primero tienen que anotar la matriz. Entonces, la matriz que ustedes tienen es esta. Uno 2 menos uno 3 menos 2 es 2 1 0 1 1 es 2 4 menos 2 6 y menos 4 y es 0 0 0 0 0 y por acá es 5 4 menos uno 5 y cero. ¿Sí? Entonces yo tengo esto. Ya, chicos, la manera correcta de nosotros simplificar esto de aquí de una manera ordenada, ojo que el orden no significa que esta es la única forma de hacer. Puede que existan mil y una formas más rápidas, pero si ustedes recién están de nuevo en esto de aquí, yo les recomiendo de que siempre ustedes utilicen lo llamado pivotes, ¿sí? Y bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, profe, ¿qué es un pivote? ¿Ah? Y lo primero que quiero yo quitarles de la mente es algo que es bastante erróneo, muchas personas lo dicen, pero es bastante erróneo. Yo voy a señalar esto. Usualmente hay personas que ustedes le preguntan qué son pivotes y les dicen que esa fila, o sea, esa diagonal, son pivotes, ¿ya? Y ahí sí me quiero meter un poquito con eso, porque eso no son pivotes, ¿sí? O sea, aún no lo son, ¿sí? Aún no lo son. El único pivote que yo tengo, en este caso, o sea, antes de reducir la matriz, el único pivote realmente yo tengo que yo puedo decir que es un pivote, el uno, es este de aquí. Los demás no son pivotes todavía, ¿sí? Y eso lo tienen que tener bastante en cuenta, porque es un pivote. La definición de un pivote no es más que el primer, el primer elemento de una fila, pero distinto de cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el pivote? El pivote es el primer elemento de una fila distinto de cero. ¿Cuál es el primer elemento de la primera fila distinto de cero? Este, ¿no? Entonces, ese es el pivote de la primera fila. Entonces, este no puede ser el pivote de la primera fila en esta matriz que tenemos aquí. Capaz en una matriz equivalente que encontremos sí lo es, pero en esta no. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el primer elemento no nulo de la fila 2, chicos? O sea, que es distinto de cero. Este, ¿no? Entonces, es crucial que ustedes sepan de que eso aún no es un pivote. ¿Cómo se convierte en pivote? Cuando yo reduzco la matriz. Entonces, en este caso, ¿cómo yo voy a reducir la matriz? Usando este como pivote. ¿Para qué? Para poder hacer cero aquí, cero acá y cero acá. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer que ese uno se me convierta en los inversos aditivos de 2 y de 5. ¿Sí? ¿Cuáles son los inversos aditivos de 2 y 5?
menos 2 y menos 5, ¿no? Correcto, exactamente. Entonces, lo que yo debería hacer, yo tengo que hacer dos operaciones, dos operaciones aquí. Y esto, por eso quiero mover esto aquí. Entonces, primera operación que voy a hacer. La fila uno la voy a multiplicar por menos 2 y se la voy a sumar a la fila 2. ¿Qué otra operación voy a hacer? Asimismo, la fila uno la voy a multiplicar por menos 2 y se la voy a sumar a la fila 3. Y por último, la fila uno la voy a multiplicar por menos 5 y se la voy a sumar a la fila, a la última fila. ¿Cuál sería la última fila? La fila 5, ¿no? Entonces, si yo hago eso, yo hago esas tres operaciones, yo voy a tener una nueva matriz. Perdona, si ustedes recién están recordando, no recuerdan cómo hacer esto, les recomiendo que no lo hagan seguido, así como yo lo estoy haciendo. Esto de aquí tiene que ser tal vez tres procesos distintos para que ustedes no se confundan. Pero eso ya depende de ustedes, ya depende de la forma en que ustedes lo hagan. Entonces, miren, voy a poner uno 2 menos uno. ¿Por qué? Porque la primera fila queda intacta, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí la primera operación. O sea, esta operación de aquí voy a hacer. Si al uno yo lo multiplico por menos 2, entonces multiplico menos uno por, o sea, menos 2 por uno, que estoy multiplicando este primer elemento, y eso se lo tengo que sumar al de acá. ¿Sí? Entonces, como se lo sumo al de acá, ¿cuánto me da? Eso me da cero. Entonces, el primero que hago es cero. Ya. Una recomendación importante es que al menos a mí me gusta siempre cuando yo hago esto de reducir una matriz, me gusta anotar aquí aparte los resultados. O sea, es una manera ordenada de hacerlo, ya depende de ustedes cómo a ustedes les parezca. Entonces, miren, en este caso c menos 2 se multiplica por este 2. Entonces eso sería menos 2 por 2. ¿Y esto cuánto me da? Esto me da menos 2 por 2 más uno. Esto les daría menos 4 más uno menos 3, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea, por acá, por ejemplo, acá me va a quedar menos uno por menos 2 más cero, y menos uno por menos 2 más cero es más 2. ¿Sí? De esta manera, entonces aquí tendríamos un 2. Y así mismo, ya, ahora yo lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá voy a poner 3, menos 2 por 3 sería menos 6, y menos 6 más uno es menos 5. Si me equivoco en algo, ustedes me dicen, ¿ya? Menos 2 por menos 2 es más 4 y más uno sería 5. ¿Sí? Recuerden que estoy haciendo estas operaciones, ¿no? Ahorita ya las voy a hacer un poquito más rápido porque si no, no nos da el tiempo. Menos 2 por uno me va a quedar, aquí de nuevo se me va a armar el cero. Menos 2 por 2 es menos 4, menos 4 4 0. Menos 2 por menos uno es 2 y 2 menos 2 es cero. Menos 2 por 3 es menos 6 y menos 6 más 6 es cero. Menos 2 por menos 2 es más 4 y 4 menos 4 es cero. Interesante, ¿no? Miren cómo ocurre la cosa, ¿no? Entonces, en este caso, luego de eso tengo esta fila, que esta fila también tampoco se ve afectada, y ahora afectamos a la fila 5. Entonces, ¿ahora qué hago? Multiplico por menos 5. Menos 5 más 5, esto es cero. Menos 5 por 2, eso es menos 10, y menos 10 más 4 es menos 6, ¿no? ¿Ya? Ese menos 5 lo multiplico por ese menos uno, y eso me da 5 positivo. Y 5 positivo menos uno sería 4. ¿Sí? Y así mismo, ese menos 5 lo voy a multiplicar por 3 y eso me queda menos 15, y menos 15 más 5 sería menos 10. ¿Ya? Menos 5 por menos 2 sería 10 y 10 más cero es 10, pues, ¿no? Así. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eh, Antes de hacer cualquier cosa, aquí es cuando ya nosotros tenemos que pensar con la cabeza. A ver, chicos, ¿ustedes ven filas que sean múltiplas de las otros? ¿O no? Miren la pregunta que les estoy haciendo. ¿Ustedes ven filas que sean una múltiplo de otro? ¿No? O sea que, por ejemplo, esta fila, a multiplicarla por un tal escalar, obtengo otra fila. ¿Puedo hacer eso? O sea, ¿existe algo así? Quiero que miren, quiero que verifiquen el eso. Sí existe, ¿no? Correcto, sí existe. ¿Quién hace eso? ¿La primera fila? ¿Sí? ¿O la segunda? ¿Cuál? Vamos a ver qué dicen. ¿Cuál hace? ¿La primera o la segunda? ¿La primera o la segunda? La segunda, correcto, ¿sí? Entonces, la segunda, si ustedes la segunda la multiplican por 2 les da la de acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicarla por menos 2. Entonces, aquí vamos a hacer algo distinto. Entonces, en este caso, lo que voy a operar va a ser la fila 2 la voy a multiplicar por menos 2, ¿sí? Y se la voy a sumar a la fila 5. Entonces, si yo hago este intercambio, pues ahora la matriz que me va a quedar es la siguiente. Miren, chicos, interesantísimo. Se me va a quedar uno 2 menos uno 3 menos 2.
Y acá me va a quedar cero menos 3 2 menos 5 5. Y acá me va a quedar cero 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 cero. Me va a quedar cero 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 cero. Y bueno, acá cero menos cero cero. Menos 3 por menos 2 más 6 y 6 menos 6 es cero. Menos 2 por 2 es menos 4 y menos 4 más 4 es cero. Menos 2 por menos 5 es más 10 y más 10 menos 10 es cero. Menos 2 por 5 es menos 10 y menos 10 más 10 es cero mismo, chico. Entonces yo tengo esto de aquí. ¿Esta qué es? Es una matriz equivalente. ¿Y qué más? Ah, chicos. Ajá, ¿qué dicen? ¿Qué más? Aparte de equivalente, ¿qué es? Equivalente y escalonada. Entonces, ahora que ustedes ya tienen la matriz que es equivalente y escalonada, ya pueden hacer el conteo para hallar el rango. Correcto. Entonces, ¿cuánto sería el rango de la matriz de un principio, la matriz A? ¿Cuánto es el número de filas no nulas? Exacto, el rango sería 2, chicos. Porque tengo dos filas. ¿Cuáles son las dos filas no nulas? Tengo una y tengo dos. ¿Sí? Entonces, tengo dos filas no nulas, chicos. Preguntas sobre este tema. Algo que les haya quedado duda. ¿Qué les parece el ejercicio? Se dan cuenta que si las matrices la tratan de una manera ordenada, no es difícil, ¿sí? Pero aquí lo importante es el orden, porque realmente cuando se desordenan las matrices, ahí sí es peor que sumar fracciones. Entonces tienen que tener álgebra lineal es pura matriz, sí y no. Depende del ejercicio. Pero lo que sí les digo es que todos los ejercicios se pueden hacer de manera matricial y de manera escalar, ¿sí? O sea, bueno, no matricial y escalar, se llama más bien matricial y algo que ustedes van a aprender más adelante que se llama combinaciones lineales. Todos los ejercicios de álgebra lineal se pueden hacer de las dos formas. ¿Y cuál ustedes tienen que escoger? Pues el que ustedes vean que se les hace más cómodo de hacer, ¿sí? Pero siempre no hay una única manera de hacer el ejercicio. Por lo general, a mí me gusta utilizar más combinaciones lineales. Aunque hay ejercicios en los que sí es bueno utilizar matrices porque les reduce a veces procesos. Porque en general, en la vida real, para eso sirven las matrices, para reducir procesos. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿O no?